Están tratando de silenciarme porque sé sobre las sociedades secretas satánicas del Sistema Electrónico del Gobierno en la Sombra, TDC. Me dijeron que iban a matarme a menos de que dejara de predicar mi evangelio místico. Estas son las palabras de Raymond Riles, un hombre que pasó 45 años en el corredor de la muerte. Raymond Riles cometió un asesinato atroz, pero algunos sostienen que la forma en la que fue tratado por el Estado es casi tan horrible como ilegítima. Esta es su historia en el corredor de la muerte. Raymond Riles siempre fue una persona peculiar, al menos así lo veían la mayoría de sus compañeros. Incluso su familia lo consideraba un poco raro. El hombre solía rezar en lenguas extranjeras, o más exactamente, ficticias. De vez en cuando, Riles se refería a sí mismo con otros nombres. Lo que hoy conocemos como enfermedad mental se consideraba entonces mera extrañeza. Pero muy pronto, el extraño comportamiento de Riles se convirtió en algo mucho más siniestro y más peligroso. Raymond Riles nació el 1 de junio de 1950 en el condado de Harris, Texas. No se sabe mucho sobre su infancia o pasado en general. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que Riles solo completó 7 años de educación y más tarde pasó a trabajar como conductor de camiones. Pero Riles no dependía únicamente de la conducción para ganarse la vida. Sus antecedentes penales comenzaron cuando era menor de edad e incluían desde robos con allanamiento de morada, atracos e incluso intentos de violación. Riles era un hombre violento que infundía miedo a quienes le rodeaban. En una ocasión, durante uno de sus episodios, intentó atar a su propia esposa a una vía férrea cuando se acercaba a un tren, mientras la llamaba Jezabel y le gritaba que se arrepintiera de crímenes desconocidos. Así pues, a nadie que conociera a Riles le cogieron realmente por sorpresa los acontecimientos que le llevaron directamente al corredor de la muerte. Era el 11 de diciembre de 1974 cuando Raymond Riles, de 25 años, y su amigo Herbert Washington se presentaron en John Henry Motors, un concesionario de coches usados de Houston. Riles y Washington no estaban allí para comprar un coche, solo querían hablar con John Henry, el propietario del concesionario. Washington ya había comprado un coche a John Henry un tiempo antes, pero el vehículo resultó ser bastante decepcionante. El coche tenía muchos problemas, y Riles y Washington se sintieron estafados por John Henry de 31 años. Sin que Henry lo supiera, tanto Riles como Washington iban armados con pistolas. Riles y Washington se acercaron a Henry. Era obvio que iban en serio, pero Henry aún tenía que descubrir lo terriblemente en serio que iban con todo el asunto. Los dos exigieron la devolución del anticipo. Por desgracia, Henry no era consciente del verdadero peligro que le acechaba, esperando para atraparle. Henry no quería devolver el dinero, pero tenía otra propuesta. Repararía el coche, todo gratis, pero su generosa oferta no era suficiente, no para esta gente en particular. Raymond Riles empujó a Henry y sacó su pistola. Disparando al hombre por la espalda, John Henry se desplomó en el suelo al instante. La bala le había perforado el cerebro, pero Henry seguía vivo y lo suficientemente consciente como para responder a la demanda de Riles. Riles se colocó sobre Henry y volvió a pedirle el dinero. Henry consiguió darle un fajo de billetes. Riles y Washington abandonaron el concesionario, dejando morir a John Henry probablemente solo y aterrorizado. Una vez consumado el crimen, Washington, impasible, y Riles, probablemente aún más impasible, se dirigieron a un restaurante local para informarse sobre ofertas de trabajo, pero el encargado se negó a darle las solicitudes de empleo. Esto resultó ser un error. Riles y Washington se enfurecieron, sacaron sus pistolas y atracaron al encargado y a su esposa a punta de pistola antes de marcharse con $1,800 en efectivo. Tras marcharse, el gerente llamó a la policía y facilitó una descripción de los atracadores que finalmente condujo a su detención. Riles y Washington circulaban en su coche, el mismo en el que Riles acababa de asesinar a John Henry cuando fueron localizados por los agentes de policía. Como se puede imaginar, Riles y Washington no tenían ninguna intención de ser arrestados. Se produjo una frenética persecución policial a velocidades de hasta 160 km por hora, pero no pasó mucho tiempo hasta que Washington estrelló el coche contra un camión. Los hombres sacaron sus pistolas e intercambiaron disparos con la policía antes de huir a pie.
Mientras corrían, Washington recibió un disparo en la mano. Esto le ralentizó considerablemente, dando a los agentes tiempo para detenerle. Riles no miró ni una sola vez hacia atrás, ni se detuvo cuando le hirieron también en el brazo. En lugar de esto, el joven de 25 años entró en una casa cercana con la esperanza de conseguir al menos un respiro. Probablemente estaba seguro de que podía someter fácilmente al dueño de la casa, pero ahí es exactamente donde se le acabó la suerte. El dueño de la casa resultó ser un agente de policía que consiguió colocar un torniquete en el brazo de Riles y lo sujetó hasta que llegó la ayuda. Riles y Washington fueron detenidos el mismo día, pero a partir de aquí sus historias difieren radicalmente. Washington fue enviado inicialmente al corredor de la muerte, pero no fue él quien cometió el asesinato, por lo que su condena fue anulada posteriormente. Después fue condenado a 50 años de cárcel por el papel que desempeñó en el intercambio de disparos, pero Washington obtuvo la libertad condicional en 1983, 9 años después de aquel fatídico día de diciembre de 1974. Pero no había duda de quién había apretado el gatillo. Raymond Riles fue juzgado por el asesinato, y nada de lo que dijeron sus abogados en su defensa bastó para cambiar su sentencia. Una vez que comenzó el juicio de Riles, fue más que obvio que el hombre no estaba mentalmente cuerdo. Riles tuvo múltiples arrebatos durante el juicio, rompió cosas, gritó al juez y al equipo de acusación, e incluso intentó atacar al juez. Los peritos declararon que Riles era un enfermo mental. Según su pericia, Riles tenía delirios de pensamientos psicóticos y muy probablemente padecía esquizofrenia. El historial médico de la familia de Riles también se consideró relevante. Muchos miembros de su familia habían estado ingresados en centros de salud mental a lo largo de los años. Una psiquiatra declaró que Riles se comportó como un perro cuando intentó entrevistarle. A pesar de estas evidentes pruebas de que Raymond Riles padecía una enfermedad mental, el fiscal optó por creer que todo esto era un acto por parte de Riles, el intento desesperado del hombre para escapar de la pena capital. El tribunal pareció estar de acuerdo. Incluso afirmaron que no importaba que Riles fuera enfermo mental, en todo caso era razón suficiente para enviarlo al corredor de la muerte, donde ya no sería una amenaza para la sociedad. Riles fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte en 1976. Su primera condena y la pena de muerte fueron anuladas posteriormente en apelación porque los fiscales habían utilizado pruebas del atraco a mano armada al restaurante en el juicio por asesinato de Riles. Pero el asunto se resolvió en 1978 y Riles fue enviado de nuevo al corredor de la muerte en poco tiempo. En el corredor de la muerte pasó sus días casi totalmente aislado, con escaso contacto con su familia. Riles recibió su primera fecha de ejecución en 1980, pero fue aplazada. También lo fue la de 1982. Muy pronto las voces en su cabeza se hicieron más fuerte, su comportamiento errático e impredecible como siempre, y parecía que el propio Riles ya no quería luchar por su vida. Lo dejó claro en 1985. El año empezó bastante bien para Riles. Fue uno de los 10 condenados a muerte que firmaron una petición en la que declaraban su intención de dejar de interponer más recursos y pedían ser ejecutados lo antes posible. Tal vez Riles creía que las autoridades no actuaban con suficiente rapidez, o tal vez tenía un trato con las voces de su cabeza. Fue el 20 de mayo de 1985 cuando otros reclusos vieron a Riles hablando solo, comiendo hierba, revolcándose en la tierra e intentando comunicarse con la Madre Tierra y Alá mientras estaba en el patio de recreo. Al día siguiente, Riles se rodeó de montones de papeles, Biblias y otros libros y encendió una cerilla. Quería irse y el fuego era una forma tan buena como cualquier otra, pero su intento de suicidio no tuvo éxito. Riles fue encontrado justo a tiempo y trasladado al hospital con quemaduras graves en el 30% de su cuerpo. Riles vivió. En 1986, el Tribunal Supremo declaró que los estados no podían ejecutar a personas que no entendieran por qué estaban siendo ejecutadas, personas que debían ser clasificadas legalmente como incompetentes, pero a pesar de que Riles era obviamente inestable mentalmente e incluso la medicación hizo poco por ayudarle, esta nueva sentencia fue pasada por alto en su caso. Estaba previsto que muriera por la inyección letal el 17 de septiembre de 1986, y por primera vez parecía que el Estado iba en serio. El Tribunal Supremo dictaminó que,
A pesar de las evidentes pruebas de que Raymond Riles padecía una enfermedad mental, la ejecución seguiría adelante y probablemente se habría llevado a cabo de no ser por la alegación de los abogados de Riles de que los hombres negros con víctimas blancas son condenados a la muerte de forma desproporcionada. La ejecución de Riles fue suspendida 2 horas antes de que debiera haber tenido lugar. Riles tenía otra fecha de ejecución en 1988, pero nunca se llevó a cabo. Fue la última fecha de ejecución que Riles recibió. Años de aislamiento empeoraron la salud mental de Riles, pero no todos los funcionarios creían en la gravedad del estado del recluso. En 2008, Roe Wilson, ayudante del fiscal del condado de Harris, expresó su opinión de que Riles aún podría superar su enfermedad mental y ser ejecutado. El factor es que Riles era competente cuando fue juzgado y se le impuso una condena legal. Su reclusión sigue siendo legal y simplemente tiene una condición en este momento que lo hace no elegible para la ejecución, pero eso podría cambiar, dijo Wilson. No todos estaban de acuerdo con Wilson. Los abogados de Riles decidieron solicitar a los tribunales una nueva condena. Alegaron que durante el juicio inicial se habían pasado por alto posibles factores atenuantes como la enfermedad mental de Riles. En febrero del 2021, la fiscal de distrito del condado de Harris, Kim Ogg, expresó su apoyo al caso de Riles. Ogg explicó que deben tenerse en cuenta ciertos factores antes de condenar a un acusado. Además dijo, Raymond Riles merecía ser tratado de la misma manera que los acusados que están siendo sentenciados hoy en día. La audiencia de resentencia de Riles tuvo lugar el 9 de junio de 2021. Compareció en Zoom y no en persona debido a su mal estado de salud. Riles padecía una enfermedad cardíaca y cáncer de próstata, lo que lo ponía en alto riesgo de contraer COVID-19. La juez de distrito, Ana Martínez, volvió a condenar a Raymond Riles a cadena perpetua. En el momento de la condena de Riles, Texas no concedía la cadena perpetua sin responsabilidad de libertad condicional, es decir, cadena perpetua sin libertad condicional, lo que significaba que Riles tenía la posibilidad de obtener la libertad condicional. Sus abogados declararon que estudiarían la posibilidad de la libertad condicional. Raymond Riles pasó 45 años en el corredor de la muerte, lo que le convierte en el preso condenado a muerte que más tiempo lleva en el país. Actualmente tiene 72 años y sigue en prisión. Se espera que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas lleve a cabo una revisión de la libertad condicional en su caso.